Manifestaciones como esta en toda España, ¿no? El paro en España está a punto de sobrepasar los 6 millones de personas, según la encuesta de población. La burbuja inmobiliaria de 2008 fue más que una crisis financiera, fue una herida profunda en nuestra sociedad, que aún no ha cicatrizado. Los desahucios de miles de familias se han convertido. En este documental nos adentraremos en las historias reales de quienes vivieron o estudiaron ese colapso desde dentro. Los constructores, los trabajadores, los afectados y también aquellos que han estudiado cómo se tomaron decisiones cruciales en despachos cerrados. Nos hemos reunido con personas de todos los ámbitos para entender realmente qué ocurrió, cómo nos afectó y, más importante aún, qué lecciones podemos aprender para el futuro. Hace 15 años el mundo experimentó una de las mayores crisis inmobiliarias de la historia. Y aquí detrás de mí, las Torres Kio, uno de los símbolos de la gran burbuja inmobiliaria en España. Mi nombre es Javier Echalecu y algunos me conocerán por mis vídeos y por mis contenidos relacionados dentro del mundo del marketing, la publicidad y las ventas. Entonces, ¿qué hago yo aquí en este vídeo, en este documental, hablando de la burbuja inmobiliaria? Yo no soy ningún experto en inversiones inmobiliarias, pero soy alguien que está constantemente buscando respuestas, cuestionándoselo todo. Y necesito entender qué es lo que pasó en la burbuja inmobiliaria, qué nos llevó a esa situación y qué ha ocurrido 15 años después de aquel estallido de aquella burbuja. Y sobre todo lo que pretendo es que aprendamos de los errores del pasado. Hola, ¿qué tal? Pues ahora estoy en el Hotel Olimpia de Alboraya en Valencia porque he quedado con Germán Jover, un experto en temas de inversión inmobiliaria, que es además uno de los impulsores de Zona 3, una gran comunidad de inversores inmobiliarios que hacen reuniones por toda España. Hoy tocaba aquí en Valencia y he quedado con él aquí en estos sofás para que me cuente cosas importantes del mundo de la inversión inmobiliaria, de cómo hemos venido de la burbuja del 2008 al 2010 y qué nos espera de aquí en adelante. Así que nada, viene enseguida porque está con la comunidad y tenemos la charla con él. ¿Llegaste a vivir aquel momento? O sea, ¿tú llegaste a vivir ese momento en el que parecía que todo era una cosa y de repente todo se descalabra y el mundo se va al carajo por culpa de muchas cosas mal hechas? ¿Y aprendiste de eso para luego, cuando empezaste tú en 2012 a invertir? Sí, de hecho yo lo viví prácticamente desde dentro, ¿no? Yo estaba trabajando en una entidad financiera en ese momento y, bueno, pues viví esos momentos de euforia primero y luego el declive, ¿no? También, y todos los aprendizajes que nos llevamos. Yo empecé a invertir en el año 2012 y, sin duda, muchas de las cosas que aprendí fue en ese periodo, desde el estallido de la burbuja hasta que empecé a invertir, ¿no? Vi que como se habían hecho las cosas no era una manera profesional de hacerlo, y aunque cuando a veces la gente sabe lo que haces hoy en día, recuerdan, ¿no? te hacen paralelismos con lo que ocurrió en aquel momento, sin duda, con conocimiento, no tiene prácticamente nada que ver lo que estamos haciendo hoy en día de manera profesional, con una visión muy distinta a cómo se hacía antes, que comprabas, y en muchos casos compraban viviendas, las dejaban sin hacer nada cerradas y al cabo de unos meses las vendían sin más, o incluso lo que se escuchaba en aquel momento era, no, si es que el alquiler me paga la hipoteca, ¿no? Y esto hoy en día yo no lo contemplaría para nada. En mi caso, pues con una visión mucho más profesional, el alquiler no solo me paga la hipoteca, sino que normalmente es el doble de lo que me cuesta la hipoteca, con lo cual pues es un modelo mucho más robusto lo que estamos haciendo hoy en día. Pero claro, con lo que dices un poco me viene así como la idea de el responsable de todo el estallido fue la ambición del inversor, cuando realmente también se habla mucho de que los responsables fueron pues el propio digamos, afán de especulación de los propios bancos, empaquetar hipotecas buenas con hipotecas malas, venderla a fondos de inversión, dar hipotecas a todo el mundo, aunque se veía claro que un gran porcentaje de esas hipotecas no se iban a devolver. Y entonces al final, claro, va creciendo esa pelota, lo que llaman las hipotecas subprime, y estalla todo. ¿Tú esto desde tu experiencia en ese sector financiero lo veías venir? Bueno, yo creo que no hay un solo culpable, y si tengo que centrarme solo en un culpable, diría que es la ambición humana, en el sentido en general, más amplio. En general. Y esa ambición humana
hizo, pues avaricia, mejor dicho, hizo que pues, el sector financiero empezase a conceder hipotecas cada vez a un porcentaje mayor para hacer más negocio, porque pues, al final parecía que esto no tenía final, que la vivienda siempre iba a subir, con lo cual yo te podía dar un 100% o incluso 110%, y habían casos en los que se financiaba mediante la hipoteca la compra de un coche, las vacaciones, la boda y todo. Y bueno, en esos casos tan extremos se fundamentaba en que las mismas entidades creían que de aquí a 1 año o 2 años esas viviendas iban a valer más. Y es algo que fue así hasta que dejó de serlo, ¿no? Entonces, eso por un lado, los bancos pues, cada vez eran más laxos, dando hipotecas, menos exigentes, con ingresos pues, más justitos o incluso no fijos, ¿no? Se daban hipotecas, algo que hoy en día pues, vamos, está totalmente descartado, no sucede, y además con unos porcentajes hoy en día mucho menores, pero también los inversores, pero ya no eran inversores, eran ahorradores, todo el mundo en aquel momento que podía permitírselo, compraba una vivienda, la dejaba allí y bueno, todos tenían un vecino o el del bar que había comprado una vivienda y se había sacado pues 40, 50.000 euros en nada, unos meses o 1 año de tenerla ahí parada sin hacer nada, ¿no? Entonces al final era una especulación pura en ese momento porque ahí no había ninguna aportación de valor. Hoy en día, pues lo que hablaba antes de lo que hacemos nosotros es comprar una vivienda que está fuera de mercado, pues está destrozada o con cualquier otro problema, solucionamos el problema, estamos aportando ese valor y la introducimos de nuevo al mercado. Entonces aquí el paralelismo cuando comparas una cosa con la otra no tiene nada que ver. Y ahora mismo, sabiendo todo lo que sabes de cómo llegamos hasta ese punto y cómo ahora lo que dices, ¿no? La forma de invertir es diferente, se intenta aportar valor, realmente compro algo que al mejorarlo aumenta el valor y entonces es donde gano esa plusvalía. ¿Piensas que es un buen momento? O sea, ¿qué nos espera en los próximos años? Porque ahora, por ejemplo, se está viendo que los pisos están subiendo de precio, que los alquileres están subiendo de precio. Entiendo que esto tiene unas causas y tiene unas consecuencias. ¿Se puede dar la vuelta? ¿Es un buen momento? ¿Tenemos que tener precaución por si pasa algo parecido a lo que pasó entonces? ¿Es una situación totalmente diferente a la de aquel momento? Bueno, yo siempre digo que yo no sé lo que va a ocurrir y que no me suele gustar sacar la bola de cristal, pero luego como inversor que estoy cada día en la calle, ¿no? Claro. Sin duda tengo que jugarme, tengo que apostar por algo, ¿no? Cuando voy a decidir si invierto o no invierto, o en qué medida o en qué invierto, ¿no? Entonces, si yo tuviese que decidir o mojarme, diría que nos esperan unos buenos años en cuanto a inversión inmobiliaria, porque creo que el mercado ha sido muy dinámico en los últimos años, sí que llevamos 1 año así un poquito raro, ¿no? Que los tipos de interés habían subido mucho y no se sabía lo que iba a ocurrir. Por un lado teníamos los tipos de interés elevados que hacían que, bueno, pues una parte de la demanda, aquellos que necesitaban la financiación, se lo estaban pensando, estaban parando, pero había tal demanda, por otro lado, de compra y tan baja oferta que hace que las dos variables estén luchando unas contra otras y de momento esté superando mucho la parte de las ganas de comprar todavía, ¿no? Por una parte del mercado que a lo mejor no tiene tanta necesidad de financiación o que le es indistinto esos tipos de interés más elevados. Entonces yo creo que si tengo que decir lo que va a ocurrir a futuro y viendo el desequilibrio muy claro y abismal que hay entre oferta y demanda y que además con las nuevas leyes de vivienda o ahora en Cataluña, que yo vengo de allí, pues con las limitaciones de los precios, etcétera, todo esto está haciendo que cada vez haya menos oferta y la demanda cada vez es superior por parte de la gente, con lo cual, pues, si analizamos, si nos volvemos al primero de carrera cuando estudiamos economía, pues a mí me enseñaba muy sencillamente, ¿no? Que cuando la oferta y la demanda se desequilibran, pues el mercado se va para un lado. Aquí está muy desequilibrada, no se está construyendo nueva vivienda, no se está incorporando nuevas viviendas al mercado, cuando cada vez hay más demanda. Así que, por ejemplo, a nivel de marketing político es algo que a mí me preocupa mucho cuando se utilizan frases tremendistas, ¿no? Del estilo los fondos buitres. A ver, la mayor parte de la oferta que sale al mercado no necesariamente es de fondos buitres, es de pequeños ahorradores, pequeños inversores que han decidido parte de su ahorro y parte del dinero que han ido ganando a lo largo de su vida, invertirlo en pisos para hacer negocio, lo cual hace que se introduzcan pisos al mercado, tanto para el alquiler como para la venta. Eso regularía el mercado, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que como humanos siempre nos gusta tener a un malo de la película, el ¿no? Malo eso es marketing, imaginarlo, ¿no? Ahí con mala cara, eso vende mucho y más para los políticos pues es muy jugoso, ¿no? La realidad es como bien dices, ¿no? Que la mayoría del parque de viviendas está en manos de pequeños ahorradores, gente que han decidido invertir en viviendas, sus ahorros, lo que han ido ahorrando a lo largo de su vida y en muchos casos es porque no confían en esa pensión que van a recibir, claro, o que si la van a recibir no va a ser suficiente para poder mantener un nivel de vida y deciden
deciden de manera activa e inteligente, ¿no?, invertir en vivienda. Entonces, sin duda, pues creo que se usa ese marketing para captar votos. Y toda esta tendencia que está ahora desarrollándose, en parte muy impulsada también por Tony Sotelo, que es el tema del flipping building, de comprar esos edificios que se quedaron parados en la época del estallido de la burbuja, en 2008, 2010, rehabilitarlos con dinero de inversores que ponen su riesgo, su capital para hacer realidad ese sueño de este edificio que está destruido y abandonado y que ha sido vandalizado y que ha sido un desastre, rehabilitarlo entero en lugar de crear un edificio nuevo en un solar nuevo. ¿Cómo ves esto como aportación de valor y como modelo de inversión? Bueno, sin duda es un modelo muy interesante, es similar, aunque con ciertas diferencias que ahora comentaré, a lo que hacemos nosotros. Nosotros compramos viviendas, de hecho lo último que hemos comprado es un edificio de 8 viviendas que está fuera de mercado, de hecho están 3 viviendas alquiladas, las otras están cerradas porque están destrozadas. Hay que invertir mucho dinero, la propiedad no está dispuesta a ello, y nosotros lo que vamos a hacer va a ser comprar, volver a rehabilitar esas viviendas y les damos una segunda vida, ¿no?, porque es un edificio que ya era un poco viejo, lo vamos a reforzar también la estructura, pues ese edificio le vamos a dar muchos años más de vida, además que hay pues 5 viviendas que no estaban siendo alquiladas que van a terminar dentro del mercado, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos nosotros. El caso de Tony todavía va más allá, ¿no? Lo que está haciendo es coger grandes, pues no sé si llega a ser urbanizaciones, pero edificios pues bastante grandes, y lógicamente hace falta un capital importante para entrar, y en su caso pues hay una necesidad de reforma mucho más grande, pues son viviendas en muchos casos que vienen de ese estallido de la crisis, que se quedaron a medias, que no terminaron de construirse y que por lo tanto pues luego han sido vandalizadas y bueno, pues requieren mucha inversión, y lo que hace es asociarse con otros inversores que para mí tienen mucha lógica, a menos que tengas un capital muy fuerte, ¿no? Pues para comprar eso necesitas el apoyo de otros inversores, que además, de nuevo, inversores que buscan rentabilizar su dinero, ¿no? Y a veces, pues yo lo veo, ¿no?, muchos inversores que se nos acercan a comunidades están buscando rentabilizar, pero les da cierto vértigo, porque al final no nos equivoquemos, invertir en un inmueble requiere mucho capital, no es invertir 100 euros en un fondo y te olvidas, sino que requieres mucho dinero, además cierto conocimiento. Entonces yo creo que es interesante también hacerlo de la mano de otros, siempre y cuando pues sea gente con experiencia, y que además hay un punto muy interesante, yo, si estuviese en el lado del inversor, de pedir también que me den explicaciones, no solo para asegurarme que la inversión va bien, sino para aprender yo. Yo creo que hay un componente también de, oye, yo soy inversor, me gustaría hacer lo que estás haciendo, vamos a hacer un acuerdo entre las dos partes, no solo me paguéis a mis intereses, sino que dame la información, porque algún día quizá yo pueda hacer, no esto a lo mejor tan grande, pero puedo hacer en pequeña escala también eso. Detrás de cada cifra, de cada dato, de cada número, no solo hay bancos y constructores y promociones inmobiliarias, sobre todo hay personas, familias y situaciones que pueden llegar a ser muy dolorosas. Ahora voy a entrevistarme con alguien que ha vivido en primera persona esta situación y nos va a contar su caso, del que yo creo que podemos aprender mucho. Se llama Unai Barriga. Pues eso, como tanta gente, al final con mi pareja decidimos comprar una casa en aquel momento sobre el plano, y bueno, no salió nada bien. Nos pasó de todo, se retrasó la obra, se cumplieron un montón de cláusulas del contrato del promotor, en este caso, y decidimos rescindir el contrato. Pero bueno, aquí en este país al final es lo que pasa, que aunque ganes el juicio y tengas todo a tu favor, no valió de nada. Teníamos unos avales bancarios que no eran por toda la cantidad que habíamos entregado. Lo de los avales bancarios ya empezó a chirriar. Ya cuando una empresa, en este caso cuando haces un préstamo puente, tienes que hacer 4 o 5 entregas de dinero y sabes que tu derecho es que te den un aval bancario y no te lo dan, y ahí empieza a chirriar un poco la cosa. Y ahí fue cuando nos pusimos un poco ya en manos del abogado. La casa se llegó a construir, o sea, no fue un caso de que se marcharan con el dinero, y la casa se construyó. O sea, nosotros fuimos a juicio, ganamos el juicio, pero como no teníamos esos avales bancarios, la empresa salió en concurso de acreedores, y aquí, pues eso, cuando sale en concurso de acreedores, cobra el banco, luego cobran los proveedores si se puede, y si hay algo de dinero, igual cobra el cliente. Para nosotros no hubo. ¿Tú en ese momento a qué te dedicabas? En ese momento trabajaba en una fábrica. ¿De qué? O sea, ¿qué hacías? De operario, era una fábrica de vidrio, y ahí trabajaba de operario.
¿Y ahora a qué te dedicas? Porque ahora te dedicas al mundo de la construcción, al mundo inmobiliario. Sí, pues eso, ya luego formé mi empresa y una empresa de construcción, de reformas e interiorismo. Y ahora pues sí, ahora di el salto, bueno, hace unos años ya empecé con mi primera operación de inversión inmobiliaria y la verdad que bien, contento. Pero yo siempre que cuento un pequeño chascarrillo con mis amigos, que siempre digo que un poco por venganza. Digo, yo a mí el sector de la construcción me va a devolver lo que me quitó con creces. ¿Crees que todo esto que pasó en aquella época, 2008, 2010, se puede volver a repetir hoy o hemos aprendido ya lo suficiente como para que no pase? No, yo creo que sí. Yo creo que va a volver a pasar. Yo creo que, a ver, los entendidos en esto dicen que las crisis son cíclicas, que pueden tardar más, pueden tardar menos, pero que al final seguramente... Pero los síntomas de aquella época que veíamos que algo estaba pasando y que luego desencadenó todo lo que desencadenó, hoy en día, si viéramos esos síntomas, los detectaríamos antes, ¿no? Sí, posiblemente, pero bueno, seguramente se vengan otro tipo de síntomas y otro tipo de consecuencias. No sé si dentro de 5 o dentro de 10 años, yo lo que creo. Posiblemente igual la gente sí que haya aprendido con el tema de las hipotecas. Esto que me hablabas tú antes de que pedía para el coche, pedía para la autocaravana, pedía para reformar, pues eso posiblemente igual no pase. Eso puede ser que la gente haya aprendido en ese sentido. Pero vamos, que los precios van a subir y se van a poner otra vez por las nubes, seguramente. ¿Y tú, Unai, qué es lo que has aprendido en todo esto? Porque tú has vivido sin saber de nada de la construcción y de la inversión inmobiliaria, te metes en una operación de compra y justamente en ese momento se viene todo abajo y lo pierdes, y luego dedicándote en activo al mundo de la promoción, de la construcción. ¿Qué has aprendido en todo este proceso? Pues hubo un momento que me hizo un clic en la cabeza. Al final, pues eso, te formas, ves vídeos, lees un poquito y empiezas a ver un poquito cómo funciona el mundo y cómo funciona en teoría. Empecé con el tema de los pisos, lo que hoy en día se llama el flipping house. Pero vamos, yo ni sabía el concepto, ni sabía que se llamaba así, ni lo había visto hacer. O sea, yo lo hice por intuición. Vi que algo se podía mejorar y se podía vender mejor de lo que se vendía porque lo habías mejorado. Y claro, funcionó. Pues al principio el primero lo hice en el 2015 y funcionó. Yo no tenía ninguna información sobre ello, pero bueno, la única formación que tenía era la empresarial que tenía, que al final venía del sector, pues del interiorismo, de la reforma. Y eso, cogimos un inmueble y lo reformamos, lo vendimos y se vendió genial. Y de ahí aprendimos. Y luego ya ahí empiezas a formarte, empiezas a ver cómo la gente lo hace, cómo la gente lo profesionaliza y cómo se puede hacer mejor todavía. Pero si yo, por ejemplo, que no tengo ni idea de tu sector ni de cómo se hace, yo quisiera hacer flipping house, ¿sería tan fácil para mí comprar una buena oportunidad, reformarla y luego poder venderla y sacar una rentabilidad? No, porque al final, a ver, yo no lo veo sencillo. No lo veo sencillo porque al final las oportunidades es difícil captarlas. No, tienes que estar metido en el mundo, tienes que conocer, tienes que saber dónde están las rentabilidades, dónde no las hay. Y sobre todo al final las oportunidades te tienen que llegar. Te pueden llegar de una manera o te pueden llegar de otra. Te pueden llegar porque eres muy avispa buscándolas o porque tienes contactos que te las facilitan. Que esta es la forma más rentable al final. Que tengas contactos que se dediquen a ello y te pasen las ofertas. Pues Unai, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Me parece súper interesante y me llevo un gran aprendizaje que al fin y al cabo es lo que estoy buscando en todo esto, ¿no? Vale, perfecto. Grabando, lo voy a grabar. Ahí está. Venga. El mundo digital ha revolucionado la forma en la que accedemos a los contenidos en Internet y también ha generado pues, que tengamos una mayor responsabilidad a la hora de diferenciar el contenido bueno del contenido que a lo mejor no lo es tanto. En el mundo de la inversión inmobiliaria pasa exactamente lo mismo y tenemos acceso a mucha información porque cada vez están proliferando más youtubers, más blogs, más contenidos, redes sociales, en las que muchos profesionales del mundo de la inversión publicitaria y del mundo de la formación generan mucho contenido para que el resto de las personas podamos aprender sobre las nuevas tendencias y sobre la parte legal y operativa de los nuevos sistemas o productos de inversión inmobiliaria. Pero ¿cómo diferenciar la información valiosa de la que no lo es tanto? Para ello he querido invitar a un antiguo alumno
de marketing y además amigo, Javier Medina, que es un experto en temas de inversión inmobiliaria, se dedica a invertir para alquilar y además tiene su propio canal de YouTube con más de 40.000 seguidores en el que cuenta sus experiencias dentro de sus actividades como inversor inmobiliario. Pues lo que hago es compra para alquiler. Inicialmente empecé con el alquiler tradicional. Desde hace un año ya pasé, en lugar de alquiler tradicional, alquiler por habitaciones por la mayor rentabilidad o el mayor cash flow que deja. Y aparte llevo la actividad de que voy grabando todos esos procesos desde que voy a notaría a firmar la compra o a buscar el inmueble, lo reformo, luego lo alquilo, pues todo eso lo voy documentando, lo voy grabando y desde hace ya casi 2 años pues lo voy subiendo a YouTube e interactúo con la gente aprende de mis errores para saltárselos o voy contando lo que funciona, lo que no. Y pues creé un canal de YouTube llamado Libre a los 30 porque tengo el objetivo de alcanzar esa libertad a los 30 años mediante la inversión inmobiliaria. Así que mi día a día es ese. Sigo buscando todavía operaciones no para compra, reforma, venta, sino compra para alquiler y que genere unas rentas todos los meses. Y Javi, ¿qué es lo que te llevó a meterte en el mundo de YouTube? ¿Fue antes la inversión y luego pasarte a YouTube? ¿O primero pensaste voy a hacer un canal de YouTube y aprovechaste que estabas haciendo el tema de las inversiones? Compré mi primer inmueble en Andorra a los 23 años y cada año fui comprando un nuevo inmueble o vendiendo, iba comentando esas operaciones y realmente lo que me animó a dar el salto a contarlo a los demás fue en una quedada de inversores aquí en Valencia. En una de las sesiones de networking pues tenías que contar a los de tu mesa pues cuál había sido tu trayectoria, que si habías comprado ya algo, si estabas mirando, y les conté la operación de Andorra y alguna otra que había hecho y les gustó mucho lo de Andorra porque no había mucha información en internet de qué impuestos había que pagar, qué trámites había que hacer y me animaron a, oye, ¿por qué no te grabas y lo subes a YouTube? Y yo dije en ese momento, tontería o grabarme yo, voy a hacer el ridículo aquí grabándome y nada, lo subí a YouTube, gustó a la gente, entonces pues subí más de operaciones que iba haciendo del día a día y hasta el día de hoy que han pasado ya casi 2 años desde entonces. Ahora, por ejemplo, estoy hablando últimamente más sobre el alquiler por habitaciones, que está más de moda y es lo que estoy aplicando yo, pues hay más interés. Hay épocas, por ejemplo, cuando sacaron el anuncio de la nueva ley de vivienda, pues mucha gente se vino abajo, dejó de interesarle mucho el sector inmobiliario y hubo menos demanda. Ahora, pues como todos los sectores, pues van subiendo y bajando. Tampoco hay mucho contenido en internet sobre inmobiliario comparado con criptomonedas o bolsa, que hay canales o hay blogs a patadas. En esto sí que es mucho más limitado y quizá por eso el crecimiento ha sido mayor en un menor tiempo. Pero ¿cómo puedo yo, por ejemplo, diferenciar el contenido bueno de calidad, pues como mejor el tuyo, que tú cuentas tus casos reales y cuentas cómo lo haces, de contenido basura que lo único que va a querer es confundirme, o va a querer engañarme vendiéndome un curso, o va a querer monetizar con clickbaits dentro del propio YouTube? ¿Cómo puedo diferenciarlo? ¿Tú cómo me recomiendas que diferencie lo bueno de lo malo en YouTube? Pues yo me fijaría mucho en si vas a buscar a alguien para fiarte de si es real lo que te está diciendo o si tiene una segunda intención, pues sobre todo en ver cómo está actuando, es decir, lo que está diciendo es lo que está haciendo o lo está diciendo así pero no ha invertido en inmuebles en su vida o solo ha comprado un piso o realmente qué hay detrás de esa persona que te está contando todo lo que te está contando. ¿Tiene ese conocimiento en realidad o no? Y sobre todo me fijaría mucho también en que YouTube o cualquier plataforma premia mucho el contenido, pues como bien decías, el tema del clickbait o cosas negativas. Pues hay muchos vídeos del fin del mundo que se acaba que los inmuebles ya no van a ser rentables o que viene la crisis y mañana se acaba el mundo, todo eso vende muchísimo y YouTube lo posiciona muy bien. Entonces también los creadores de contenido pues tienden mucho a hacer ese tipo de vídeos porque en cuanto a nivel de cifras de visualizaciones o en cuanto a nivel económico pues es mucho más llamativo, es mucho más rentable. El mundo desde la burbuja inmobiliaria hasta hoy ha cambiado un montón en cuanto a la forma en la que se invierte y en cuanto a la forma en la que se comparte contenido. En aquella época prácticamente no existía todo esto en Internet, no existía YouTube y la forma en la que se compraban y vendían o alquilaban pisos entiendo que era muy diferente a como se hace ahora, ¿no? Bueno, principalmente lo que ocurrió en 2007, 2008, todos lo sabemos, pero sí que hay mucha diferencia con ese momento al momento actual, en el que también están todos los inmuebles a un precio elevado, los alquileres han subido mucho, pero no se ha construido prácticamente nada, entonces
sí hay mucha más demanda, pero no hay tanta oferta. Es un problema más de oferta, ¿no? De que la gente no quiere poner sus inmuebles en el mercado por la inseguridad jurídica, por el tema de la ocupación, por impagos. Hay un problema real de oferta, no como en su momento, que el problema es que había demasiada oferta, ¿no? El mercado aquí es que no hay casi oferta, entonces creo que no es comparable una situación con la otra. Y en aquel momento yo creo que la gente lo que hacía era ver un poco cuánto le costaba la cuota de la hipoteca y cuánto sacaba del alquiler. Ese era un poco el cálculo básico en el que cualquier persona era inversor inmobiliario, porque ibas al banco y te daban el 100% del importe de compra, y si querías meter el coche pues también te lo daban. Entonces era una situación completamente diferente a la de ahora, en la que yo creo que actualmente el que entra para invertir tiene un conocimiento mucho mayor, sabe calcular la rentabilidad neta, la rentabilidad bruta, el cash flow que le va a quedar, sabe calcular la cuota de la hipoteca, qué parte son intereses, qué tipo de interés es un interés aceptable, qué un tipo de interés es excesivo, sabe muy bien elegir también al inquilino o qué tipo de alquiler quiere hacer. Antes era pues alquiler tradicional y ya está. Hoy nos encontramos con modalidades como el rent to rent, que es alquilar a un propietario para realquilarlo tú por habitaciones, compra para alquiler vacacional, compra para alquiler por habitaciones, el flipping house, comprar para aportar valor y luego venderlo a un propietario que ya lo quiere puesto a punto, un piso ya reformado, el flipping building, el comprar un edificio directamente, ¿no? Y luego venderlo por unidades. Entonces, bueno, hay un montón de nuevas oportunidades en el mercado que se han ido desarrollando en función de la demanda que ha ido habiendo, y por supuesto no tiene nada que ver con lo que teníamos hace 10 o 15 años. Ha evolucionado muchísimo este sector. La ley de la vivienda es un tema crucial a la hora de plantearse invertir en el mercado inmobiliario. ¿Cómo ha evolucionado la ley de la vivienda desde la época de la burbuja inmobiliaria del 2008 al 2010 y en qué punto hoy está esta ley en España para los inversores? ¿Y cómo va a evolucionar a lo largo de los siguientes años, de los siguientes meses? ¿La ley de la vivienda en España es mejor o es peor que en otros países? Pues para entender mejor todos estos temas hemos quedado hoy para hablar con un gran experto en temas de fiscalidad, temas legales, relacionados sobre todo con la inversión inmobiliaria, que es Pedro Martos. Ha tenido el detalle de querer atendernos y vamos a hablar con él. Los tenemos aquí cerca. Esta nueva ley de la vivienda debería desequilibrar totalmente. A desequilibrar en el sentido de que se protege mucho más al inquilino que al propietario. Aún así, hay muchas oportunidades de negocio y todavía se van a hacer grandes cosas. Nos están hablando de zona de mercado tensionado. De momento, solamente una comunidad se ha declarado zona de mercado tensionado, como es Cataluña. Nos están hablando de una limitación en la subida del alquiler. Nos están hablando que si hay una persona que es vulnerable social y económicamente y puede estar viviendo sin título legal, además lo reconoce la ley, en una vivienda, pues hay que protegerla. Bueno, ¿y qué nos dan a favor? Aunque parezca mentira, unas bonificaciones mucho más amplias. El 90%, el 70%, el 60% y el general, que ahora antiguamente era el 60%, pasa al 50%. O sea, es que se están lanzando muchos titulares y hay que leerlo en profundidad para ver que no afecta tanto como pensamos. ¿Que es un bodrio literal la ley de la vivienda? Sí. ¿Que no intenta, que más que ayudar al problema de la vivienda que tenemos en España, lo empeora? También. ¿Cuáles son los motivos por los que la ley de la vivienda actualmente en 2023-2024 afectan al propietario de 2, 3, 4 viviendas? Te podría decir varias cosas, pero principalmente, y lo que más preocupa a la gente, es los ocupas. Y que se te haga una persona que te ha pagado los 3 primeros meses, se te haga un inquiocupa, que también se está haciendo. Inquilino real porque sí que pagó algo. Y 3 o 4 meses y luego ya deja de pagar. La ley de la vivienda, pues principalmente no ha venido a solucionar nada, al contrario, ha venido a poner con mal cuerpo, como dicen en mi tierra, al propietario principalmente. Y esto, como efecto secundario, hace que la oferta baje. Claro. Y como la demanda es alta, y el precio sube. Sube los precios, ¿no? Está clarísimo. La oferta baja, el precio sube. En la zona donde yo vivo, se estaba pagando un alquiler de media, una casa unifamiliar, ¿vale?
1.500, 1.400. Está bien. Bueno, ahora no lo consigues por menos de 1.800 o 2.000 y pico. 3 meses de garantía, 1 de fianza y 2 de garantía adicional. Si no te piden un aval, si no te piden que pases el control de estas agencias que te aseguran a ti, propietario, el que van a cobrar el arrendamiento. Es decir, no solo es el precio que se incrementa, sino las condiciones Claro. limitan mucho a que una persona media pueda acceder a una Pero vivienda. tú ponte en su lugar, que tengas una vivienda que has estado toda la santa vida sufriendo o ahorrando y trabajando como un señor digno, por no decir otra palabra más fuerte, para comprar un inmueble o dos y lo pones a alquilar y ahora resulta que lo sacas y te ves desprotegido. Pues pones todo lo menos posible para que no te sientas invadido en tu propiedad y no te sientas usurpado. Vamos, yo lo tengo clarísimo, yo haré igual. Entonces, hoy en día, con la ley de la vivienda tal y como está y como parece que va a ir evolucionando, ¿qué opciones tiene una persona que tiene unos ahorros, que tiene un dinero, que quiere invertir, si esta opción de invertir comprando para alquilar ya no es la más? Yo, mira, le aconsejaría dos cosas. Una, primero, que si se va a poner por su cuenta, que se asesore bien y que se empape de lo que se puede encontrar y analice muy bien sus inversiones, como el típico análisis DAFO, tan de moda está en internet, tan machacado, que analices tus debilidades, tus amenazas, tus fortalezas y tus oportunidades. O sea, no te engañes tú mismo, porque si te vendes tú mismo, dedícate a otra cosa, o tira el dinero, literalmente. Y luego, si no te quieres meter en rollos de ningún tipo, de tener complicaciones y ahora que entra con gente que te pueda asesorar, que te pueda llevar de la mano. Por ejemplo, puedo hacer un spoiler, ¿no? Con nosotros, por ejemplo, del Club de Trucos Fiscales, con Tony Sotelo, con otra gente más que hay de ese tipo, con negocios que tú veas que se hagan rentabilidad. Por ejemplo, el producto que tiene Tony Sotelo, que es, como he dicho, disruptivo. Pues, ¿qué ocurre? Que tenemos un edificio que está no en ruinas, todo lo contrario, pero que está abandonado, literalmente, está vandalizado. Abandonado porque se quedó a medias. Claro, en la época de la crisis inmobiliaria. Y ahora resulta que le volvemos a dar vida a unos precios súper asequibles. Vamos, es una inversión segura, porque no nos engañemos. El oro y el ladrillo siempre ha sido una inversión segura. Cuando hemos visto en España un bajón del precio del ladrillo. Y no me diga la crisis inmobiliaria. Ahora hablamos de ello. Porque ahí lo que pasaba era que lo que normalmente en el mercado costaba 5, lo teníamos puesto en 25. No. Si cuesta 5 hoy, dentro de un año podrá costar 6, no 25. Ese es el tema. ¿Qué pasaba con la crisis inmobiliaria? ¿Cuál fue el origen realmente de esa crisis inmobiliaria? Tema financiero. Que llevó a que haya muchos edificios que se quedaron a medias, que se quedaron El mercado inmobiliario fue, pues digamos, el principal perjudicado de la problemática que había en las bolsas y en los activos financieros. Había que sacar rentabilidad, había que moverlo el dinero, había que moverlo porque estaba fría la economía. Y al mover el dinero hay que sacar productos. Tú estás vendiendo hipotecas con el 100 y pico % de valor del inmueble, es que es imposible. Es que es imposible. Son hipotecas con riesgo. Con un riesgo altísimo. Pero que se empaquetaban. Si con tú lo hipotecas empaquetas como una especie de hamburguesa, arriba pones lo bueno, debajo pones lo bueno también, y en el medio pones lo que pones, pues lo ves vendiendo como pasaba. Pero claro, cuando eso se empieza a desmoronar y sale todo lo que sale, y dice, pero si es que lo que estamos comprando por 6 no vale 6, vale 2. Pues entonces, catapum, total. Y claro, empiezan inmuebles que se quedan a la mitad, promotores que se quedan sin crédito porque les corta el banco, porque te llaman y dicen, o me prestamizas o se acaba la póliza, o no te puedo dar préstamo al promotor, o donde ahora te estaba dando un crédito que pagabas tanto el terreno como la construcción, ahora te digo, compra el terreno y deje de tener el 30% de la obra para construir, o si no te doy un crédito. Entonces, se contrajo tanto que produjo, pues eso, inmuebles por ahí, como bien sabemos, y nace la figura de la Sareb. Cuando sale la Sareb, lo que se hace es quitar todos los activos tóxicos de los bancos,
Los dejamos limpios, porque es que tampoco nos podíamos permitir el lujo de dejar caer el sistema financiero. No podíamos hacerlo. Aparte que Europa no nos hubiera permitido. Entonces, ¿qué quitamos? Todos los activos tóxicos y los metemos ahí, en el cajón desastre de la SAE, y ponemos una serie de señores para darle salida. Perfecto, ¿vale? Y hablando de ley de la vivienda, la ley de la vivienda, ¿en qué puede afectar al inversor que invierte en flipping building? ¿Es más ventajoso? ¿Es totalmente irrelevante? No la acepta porque realmente la ley de vivienda va al arrendamiento, va de huello. Si tú inviertes, es como si inviertes en oro, o inviertes en fondos, o inviertes en indexado, o inviertes en obras de arte, o lo que sea. No afecta. Muy bien. No afecta. Ahí te afecta lo que ya sabemos, el IRPF. Tanto ganas, tanto pagas. Pero además, fíjate, lo que hace Tony beneficia al inversor, porque no entra por la base general, entra por la base del ahorro. Si yo te presto a ti, yo te aporto a ti un dinero tipo inversión y tú me devuelves el dinero con una rentabilidad, esta rentabilidad no va a la base general, que empezamos en el 19% y en algunas comunidades de cuyo nombre prefiero no acordarme termina del 54%, sino que vamos a la base del ahorro, que va al 19, al 21, al 23, al 27 y al 28. Lo que decimos siempre, lo que hoy te parece caro, quizás mañana te parezca barato. Así que planifica. Bueno, ahora voy a entrevistarme con Quique Escribá, una persona que sabe mucho de este tema del mundo de la inversión inmobiliaria, pero que además tiene una visión muy particular, y es todo lo que tiene que ver con precisamente la creación de patrimonio. Además, Quique no solo se dedica a esto profesionalmente, sino que además es divulgador, creador de contenidos y escritor. Ha escrito un libro que es Claves para crearse un patrimonio, que precisamente habla de todo esto, y se dedica profesionalmente a asesorar a personas, pequeños inversores. Vas a decir la palabra inversor hoy, suena como muy mal, con lo que hay que llevar cuidado, pero no debería de ser así. Les ayuda a crear precisamente esos patrimonios y ve la inversión inmobiliaria desde otro punto de vista, que también viene desde el mundo de la caída de la burbuja inmobiliaria del 2008, y nos va a dar las claves de por qué hoy es un muy buen momento para hacer inversiones inmobiliarias, pero seguramente desde otro prisma muy diferente al que a lo mejor estábamos acostumbrados antes. Nosotros somos parte de la solución y no parte del problema. Hay que tener en cuenta, no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística, que el 96% del parque inmobiliario que hay en España es de particulares, de tu padre, de tu madre, de tus amigos, es decir, y el 4% es de los fondos. Aquí lo que te dicen es criminalizar al pequeño inversor y intentar buscar un culpable en vez de focalizarse en la solución. Y la solución no es ni más ni menos que dar protección jurídica a los inversores que están poniendo en riesgo su patrimonio para sacar vivienda al mercado de alquiler o para sacar vivienda vieja en más uso y volverle a darle vida para una familia. Y eso es lo que nos están criticando, ¿no? Realmente, cuando los fondos suponen un 4% de lo que es el parque inmobiliario. No se ha construido vivienda social, solamente hay un 1,9% de vivienda social, según el Instituto Nacional de Estadística en España, cuando la media europea es del 19%. Les ha pillado el toro y ahora nos están vendiendo que no hay viviendas, hay muy poquita vivienda social, pero es que es un problema tan mayúsculo que pienso que no se va a solucionar. Y por eso florece el modelo de negocios de los minipisos y el modelo de negocio de alquiler por habitaciones, precisamente para que la gente no salga a la calle y queme todo. Es la válvula de escape de todo esto. ¿Por qué? Porque les ha pillado totalmente el toro. Tenemos una inflación galopante, los salarios no han subido acorde a lo que son los materiales de construcción y a lo que es la vida, y al final pues ha supuesto esto una crisis habitacional, que es lo que tenemos hoy en día. Fíjate que al hilo de lo que es este documental, del propósito de este proyecto, nosotros estamos intentando averiguar las causas de la burbuja inmobiliaria que hubo en 2008-2010. Ya nos han hablado varias personas de las que hemos ido entrevistando en el documental, sus conclusiones de por qué llegamos hasta ese punto y cómo eso nos ha ido condicionando el hoy en día. Pero yo a ti te quiero hacer la pregunta desde el punto de vista de la actualidad de lo que tú haces y lo que precisamente estás diciendo que estamos viviendo. ¿Nos estamos encontrando en una burbuja provocada por las circunstancias que acabas de comentar, y justamente son esas circunstancias las que están provocando que haya menos oferta que demanda y que por eso
está pasando todo lo que está pasando, no hay vivienda, por lo menos no hay vivienda a un precio normal, Sí. se están desequilibrando el mercado, ¿podemos estar encontrándonos ante una burbuja parecida o no a la anterior? Yo pienso que no tiene nada que ver simplemente por las matemáticas. No lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. En el año 2008 éramos una población en España de 43 millones de habitantes. En el año 2025 cerramos con más de 49 millones de habitantes y para el año 2050 se prevé que lleguemos a los 60 millones de habitantes. Entonces, con lo cual, o sobra población o faltan viviendas. No hay más, son matemáticas. No es lo mismo que en el año 2008. Al final se construyeron tantas viviendas que no había, bueno, más aparte la crisis de las hipotecas, subprime, etcétera, que ya habéis comentado antes, pues es otro modelo diferente. Ahora no es el caso porque no hay vivienda para todo el mundo. Entonces no es una situación igual. No va a pasar lo mismo que en el año 2008 simplemente por lo que te he comentado, por las matemáticas. Antes en el 2008 se construía mucho, habían 600.000 licencias de obra y en el año 2024 se cerró el año con 130.000 licencias, con lo cual todo el producto inmobiliario que había en el año 2008, todo ese producto que vendía la Sareb, promociones que se quedaron estancadas por un WIP por terminar de un 30, 40, 80%, pues todo eso ya lo ha absorbido ya lo ha absorbido la población, ya están vendidas, con lo cual ahora hay que construir obra nueva. Y cuando se construye obra nueva a estos precios, pues mucha gente, teniendo el salario medio de 1.500, 1.600 euros en España, pues no pueden acceder una parejita a una vivienda de 200.000 euros. ¿Qué dice el Estado? El Estado, como sigue buscando culpables, dice, bueno, yo te estoy haciendo vivienda de protección oficial ya, pero me estás publicando la vivienda de protección oficial a 2.200 euros el metro cuadrado, prácticamente a precio de lo que cuesta la vivienda libre. Hasta el año 2013 tú me dabas unos incentivos fiscales, una ayuda a fondo perdido, una ayuda a la cuota, tanto si compraba vivienda VPO, vivienda libre o vivienda de segunda mano. Ahora no, ahora me dices que te estoy ofreciendo una vivienda de protección oficial a un precio, a 2.200 euros el metro cuadrado, tú dime una parejita sin darte ningún tipo de ayuda, simplemente te están diciendo que estás comprando por menos, a precio de menos de lo que es el precio de la obra que de renta libre. De social tiene poco. De social no tiene nada, tú dime una parejita que te ha de comprar un piso de 100 metros cuadrados por 220.000 euros aquí en España. Imposible. La mayoría de la gente no llega. Vamos a cerrar esto con un mensaje positivo para los Sí, inversores, porque no todo entiendo que realmente es tan crítico, si no tú no podrías estar creando patrimonio. Entonces, hoy en día todavía es posible crear patrimonio, o la que se nos viene encima es como para coger las maletas. Es posible porque me dices, Kike, es que vivo aquí en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y no tengo acceso con mi salario a una vivienda aquí en Madrid de 400.000 euros. Bueno, pues España tiene 8.600 municipios, puedes invertir en municipios que tengan un crecimiento sostenido de población, puede ser un municipio perfectamente de 5.000 habitantes, pero que has visto que la ratio pues va subiendo 30, 40 personas todos los años. Pues ahí también, sorprendentemente, vive gente. Todo el mundo vive en Madrid, Barcelona y Valencia, vive también en poblaciones, pues ahí también hace falta vivienda y tiene todo el sentido del mundo el invertir y puedes encontrar vivienda de 30, 40, 50, 60.000 euros. Y como mensaje positivo, pues al final quiero que la gente sea consciente, para mí lo que ha supuesto la inversión inmobiliaria, yo antes era policía, estoy en excedencia y para mí es sinónimo de libertad. Es decir, si tú tienes 50.000 euros en el banco o un patrimonio de más de 100, 200.000 euros, tienes más que el que no tiene nada. Claro. No puedes depender que papá Estado te solucione la papeleta, a ver si me han subido 50 euros más la pensión, o lo que hemos escuchado siempre, no voy a trabajar, y si hubiese trabajado 3 años más, tendría 100 euros más de pensión. Yo no quiero eso. Empieza a hacer los deberes de ahora, empieza a construir tu patrimonio inmobiliario y el día de mañana vas a ser rico posiblemente. Esa es una realidad. Pero es una carrera de fondo y como tú bien dices, tenemos los tipos de interés muy bajitos y como persona física, pues es un momento que se puede invertir. No sabemos cómo van a estar los tipos de interés dentro de 4 o 5 años, pero hoy en día se puede invertir. Bueno, pues en esta ocasión estoy en Madrid y voy a hablar con alguien que tiene un perfil muy interesante para todo lo que estamos descubriendo en este documental, que es Jon, de la empresa Goitorre. ¿Y a qué se dedica este hombre? Bueno, pues aquí tenemos unos pisos en lo que antes eran unos locales. En este caso era un banco, el propietario de toda esta zona, de todo este local, que bueno, acabó el negocio como tuviese que acabar, este local se quedó vacío. Y entonces Jon lo que hizo fue reconvertir este local en 3 viviendas que hoy en día las explota como alquiler turístico. Y vamos a hablar con él porque nos va a dar su punto de vista muy particular de cómo ve el mundo de la inversión inmobiliaria y
cómo hemos llegado hasta este momento desde la burbuja del 2010. Siempre los cambios de uso se intentan, pues como en este entorno que estamos en una calle tranquila, con poco, lo habéis visto cuando habéis visto el exterior, con poco tráfico de gente, poco tráfico de coches. Aquí pones un negocio y normalmente no va a salir bien la cosa. Pero en cambio, para vivir en una planta baja es lo conveniente, que sea una calle tranquila, sin mucho tráfico. Entonces se juntaba que lo que era un problema para continuar la actividad comercial era una virtud para un cambio de uso. Y si encima, lo que os estaba contando, comprabas un local de 80, 100, 120 metros, la repercusión por metro cuadrado era mejor y lo partías en apartamentos pequeños, que era lo que necesitaba la demanda más insatisfecha, la gente joven que busca su primera vivienda, que hoy, 6, 7 años después de eso, sigue siendo la demanda más insatisfecha. Porque, entre otras cosas, mi competencia y yo y bastante gente hemos hecho muchísimos apartamentos de cambios de uso, pero algún político, por lo menos en Madrid, ha decidido que este modelo no era conveniente. Concretamente, el Ayuntamiento de Madrid, con este equipo de gobierno del PP con mayoría absoluta, aprobó un cambio normativo que subía el mínimo legal de vivienda de 25 metros cuadrados a 40. Porque decían que las viviendas en el entorno de 26, 28, 30 no eran dignas. ¿Qué ha pasado? Lo sabemos todos lo que ha pasado. La gente que compraba viviendas de 26, 28, 30 metros, hoy comparten piso en pisos por habitaciones. Con lo cual es menos digno todavía, si podemos llamar menos digno a eso. Claro. Es menos digno, por supuestísimo. Y ahora todo lo que compro es para alojamiento turístico. ¿Por qué razón? Muy sencillo. Mayor seguridad jurídica en cuanto a que no se me pueden convertir los inquilinos en inquiocupas, no me pueden limitar la subida de rentas, no puede venir un ocupa de la calle. Una vivienda turística es jurídicamente inocupable, igual que una habitación de hotel, porque es una estancia hotelera. Y también porque es más rentable, claro que sí. Entonces, bueno, yo estaba muy cómodo, muy contento aportando oferta a la demanda residencial insatisfecha y los políticos me han echado de ese negocio. La obra nueva, o escucho a sociólogos, escucho a expertos urbanísticos de todo tipo, que dicen que harían falta en España unas 250.000 viviendas nuevas al año. Bien, mi teoría, que tampoco la he leído en ningún sitio, pero estoy prácticamente convencido 100%, es que los promotores siguen construyendo unas 100.000 porque saben que, como tú bien decías, los costos son tan caros, tanto de suelo como de construcción, como tributarios, como financieros, como de todos los costos son materiales, tan caros, empleados, que no sería posible vender esas viviendas a quien realmente las necesita. Es decir, a lo que tú llamas la demanda real, ¿no? La demanda insatisfecha es insolvente para comprar obra nueva. La gente joven que quiere independizarse y no puede, y solo puede acceder a la independencia o a emanciparse alquilando una habitación en un piso compartido, esa gente no puede saltar de ahí a ser propietario de obra nueva bajo ningún concepto, porque la obra nueva no puede ser suficientemente barata para que esa gente acceda, ¿vale? En todo caso, algunos, y no muchos, podrían acceder a ser propietarios de segunda mano. Pero la frase tan manida que estoy harto de escucharla, el gobierno tiene que liberalizar suelo, los ayuntamientos tienen que liberalizar suelo para que los promotores puedan construir 250.000 viviendas al año. No es verdad. O sea, liberalizar suelo seguro que vendría bien, no vendría mal. Pero los promotores no pasarían inmediatamente de construir 100.000 a construir 250.000 porque saben perfectamente que esas viviendas, muchas de ellas se quedarían vacías. Y todo esto nos lleva un poco al origen del motivo de esta entrevista, ¿no? El tema de la burbuja. Otros profesionales a los que he entrevistado nos han contado experiencias propias de cómo se llegó a esa burbuja. Lo que no termino todavía de descubrir es si estamos en la misma situación que en 2008-2010, si viene una burbuja, si lo que viene es un tsunami, si no hay burbuja aparente, si estamos ya mal o si podemos estarlo. Tú tienes una opinión profesional. Yo tengo una opinión. Todo el mundo compraba sobre plano en virtud de lo que iban a ganar al darle el pase. Esa era una expresión coloquial, de barra de bar. Para quien no haya vivido esto, voy a comprar
sobre plano, y en cuanto me digan que la obra está acabada le doy el pase. Y esa gente ni siquiera iba al notario iba el promotor original y el comprador final, porque el que había firmado el contrato de arras y había puesto las arras, había exigido en el contrato de arras que le pusieran una cláusula de que él podía ceder su posición. Es decir, compró en unas condiciones muy ventajosas. Eso es. Y en el momento en el que la obra ya está disponible, lo tiene ya vendido a un comprador, que es el final. Por bastante más. ¿Por qué razón? Porque el promotor original que está empezando la obra prefiere vender, incluso con esa expresión que se suele decir, y esa se sigue diciendo ahora, el último duro que lo gane otro. Prefieres hacer preventas, aunque no sean al mejor precio. Asegurar tu coste. Porque con esas preventas arrancas la obra. Claro. Con esas preventas cierras la financiación, te prestan el dinero y empiezas a construir. Pero el que te ha dado esa seguridad de que te va a comprar esa casa, en realidad lo que está pensando es, a ti te interesa una preventa conservadora, pero yo estoy seguro que dentro de 2 años, cuando acabes el edificio, voy a poder vender por más. Pongo una cláusula de que puedo ceder mi posición compradora, y compraban solo por lo que iban a ganar en el pase. Muy bien. ¿Por qué digo que esta situación es parecida pero no idéntica? Ahora nadie habla de pases, nadie habla de comprar sobre plano. Quien compra sobre plano es usuario final, porque la obra nueva, por todo lo que hemos hablado antes, considero que está solo en el rango medio y medio alto socioeconómico, con lo cual el que compra la compra para sí mismo, para mejorar de casa y demás. Pero el grueso del mercado comprador son inversores ahora mismo, ¿vale? Vuelvo al rango medio-bajo, que es donde está el gran problema. Hemos dicho ya que los usuarios finales son insolventes en compra, y entonces los compradores son inversores para alquilar. Compran y alquilan. Y alquilan. ¿Por qué digo que cometen un error similar a los que solo pensaban en cuánto iban a ganar dándole el pase, pero no pensaban en fundamentales? No pensaban en si el barrio era bueno o malo o regular, no pensaban en cuántos metros, no pensaban en las calidades. Porque ahora compran por capitalización de rentas. Este inmueble lo voy a poder alquilar, esta vivienda, en 1.000 euros al mes. Como a mi capital le exijo un 6%, pues puedo pagar esto. Y no están echando ni una cuenta, ni una, de si el edificio es bueno, de si es malo, de si tiene de repente un problema estructural que va a haber que meterle un dineral en derramas. Solo están pensando en cuánto me va a costar la hipoteca, cuánto la comunidad, cuánto voy a cobrar de alquiler y si el cash flow me queda positivo. Y echan esa cuenta. Y entonces, al no comprar ni en aquella crisis ni en el momento de ahora por fundamentales, puedes estar pagando, que es lo que ahora considero que está haciendo mucha gente, un dineral por una vivienda que no lo vale y que te están saliendo las cuentas hoy, porque hoy lo que es indudable es que hay una burbuja del alquiler. Burbuja en venta podemos discutir si sí o si no de los precios de venta, pero que hay una burbuja de precios de alquiler, eso es seguro. Se paga muchísimo porque hay muchísima gente obligada a alquilar. Entonces, John, bajo tu experiencia, ¿ha acabado la época del flipping house y empieza la época del flipping building? ¿O en qué punto piensas que estamos todavía? Bueno, todo lo que conlleve transformación, como decía, todo lo que conlleve transformación siempre tendrá su hueco. Donde no veo ya recorrido es en comprar producto terminado para ponerlo en rentabilidad. Es decir, esos números parecen buenos porque las rentas están en su momento más alto, pero eso no puede perdurar. Entonces, siempre habrá hueco para el trabajo de transformación. Es verdad que el flipping building pues tiene mayor economía de escala, tiene mayor operatividad y seguramente tenga más recorrido, porque pisos viejos para reformar ya no quedan prácticamente, porque hay mucho pequeño inversor que los ha reformado, y sin embargo Tony ha sabido encontrar urbanizaciones que sí están ahí todavía muertas y que además muy pocos se atreverían a meterles el diente. Hemos recorrido un largo camino desde el estallido de la burbuja hasta nuestros días y hemos escuchado diferentes testimonios de diferentes personas que son pues sus experiencias y su vida. Ahora me pregunto, ¿y si hubiera una solución? ¿Y si hubiera una forma diferente de hacer las cosas? Voy a conocer a una persona que viene de Uruguay, que está viviendo en España desde hace ya bastantes años y que está haciendo algo
que está cambiando por completo el paradigma de cómo poder hacer inversiones inmobiliarias más seguras. Se llama Tony Sotelo y ha creado un concepto que se llama Flipping Buildings. Tony, en todo este rato que he estado hablando con gente del mundillo tuyo, me han hablado de una cosa que se llama Flipping House. Y yo, sinceramente, para mí lo veo complicado. Embarcarme en comprar una casa que esté deteriorada, reformarla, venderla, lo veo complicadísimo. Y ahora vienes tú y me dices que has hecho lo mismo pero con edificios, que esto se llama Flipping Building, lo llamas, ¿no? Y yo lo veo como ciencia ficción. Cuéntame, ¿en qué consiste esto y cómo te metes en este jardín? Sí, mira, el Flipping Building es un sistema y un término que hemos acuñado nosotros. Realmente sería como el hermano mayor del Flipping House, ¿vale? Lo que hacemos es comprar propiedades a gran escala, edificios enteros, lotes, urbanizaciones enteras y reformarlas. Al final nos acabamos aprovechando de la economía de escala y sobre todo fiscalmente una cosa muy importante es que el Flipping House pagas un montón de impuestos y lo suele hacer las personas lo suelen hacer de manera individual. Con este sistema nos unimos una gran cantidad de inversores, aportamos dinero para determinadas operaciones y nos aprovechamos sobre todo de la fiscalidad que hemos diseñado en nuestro sistema para intentar pagar la menor cantidad de impuestos posibles y sobre todo intentar hacer las obras con la mayor rentabilidad posible. Al final compramos edificios, los reformamos y los vendemos, pero es mucho más complejo de lo que suena, por supuesto. Vale, Tony, pero cuando comentas que compráis edificios, ¿qué tipo de edificios compráis? Pues mira, esta sin duda es la parte más importante. Compramos edificios de la anterior crisis inmobiliaria, estamos hablando de edificios fechas 2008, que no se llegaron a finalizar. Son edificios que no tienen licencia de primera ocupación y por supuesto han sido vandalizados, han sido robados. Son edificios que llevan básicamente 15 años cerrados, que al final están en pueblos o en zonas periféricas causando un deterioro al barrio, que los ayuntamientos no pueden hacer nada porque son edificios que son privados, suelen ser de la banca o de fondos de inversión, y es a quien se los compramos y los volvemos a reincorporar a la comunidad. Al final piensa que estamos hablando de edificios de 20, de 30 familias que están totalmente desocupados y que solamente pueden causar inseguridad, que tengamos ocupas o simplemente que pueda haber un accidente. A ver, Tony, me estás diciendo que son edificios, los típicos edificios abandonados porque no se han terminado de construir, urbanizaciones que normalmente vemos en muchos sitios porque hay muchas propiedades de este tipo, ¿no? Yo, cuando he visto ese tipo de edificios, siempre he pensado, ¿qué será de esto? O sea, esto es... ¿Y por qué está así? ¿Alguien lo va a derruir para volver a edificar? ¿Se va a quedar así siempre? ¿De quién es? ¿Es del banco? ¿Es del promotor? ¿Es de un particular? Y sinceramente nunca me hubiera imaginado que alguien podría llegar y terminarlo, arreglarlo, terminarlo para luego venderlo y para luego comercializarlo. ¿Esto es habitual? ¿Hay mucha gente que hace esto que haces tú? Pues no es nada habitual realmente. Mira, yo cuando llegué de Uruguay fue de las cosas que más me llamaron la atención. Yo llegué hace unos 18 años y fue en el punto de que había estallado la burbuja y empezaba a ver edificios que empezaban a ser incluso vandalizados en ese momento. Al final, ten en cuenta que hay muchas personas detrás de un edificio. Estamos hablando de promociones que han quebrado, de empresas que no han cobrado y al final el tiempo se lo ha llevado todo. Estamos hablando que han sido vandalizados, demolidos, han sido literalmente olvidados. Comprar un edificio no es lo normal y sobre todo no hablamos de comprar un edificio normal. Estamos hablando de edificios que tienen muchos temas urbanísticos, licencias de primera ocupación, finales de obra, y es complicado que alguien sin los conocimientos o sin el capital, por supuesto, pueda adquirir un edificio entero y, digamos, que comerse todo el marrón que conlleva eso. Es un tema bastante complejo. Me estás diciendo que se compran unos edificios, entiendo que a los bancos, porque cuando todo el estallido de la burbuja ocurre, al final el que se termina quedando todo eso entiendo que son los bancos, ¿no? ¿Y qué hace falta? Un conocimiento técnico y legal y hace falta un capital. ¿De dónde sale todo esto? ¿Lo haces tú solo? ¿Es una empresa? ¿Cómo haces esto? Mira, es mucho más complejo. Hay algunos que son de bancos, pero por norma general los bancos se los quedan como garantías. Y llegado el momento los acaban traspasando a fondos de ellos o los acaban vendiéndose en lotes, ¿vale? Entonces sería entre bancos, las propiedades y fondos de inversión que algunos incluso colaboran los mismos bancos. Ten en cuenta, Javier, que realmente
esto no lo hacemos solos. Nosotros no vamos y compramos un edificio solos. Nosotros tenemos una comunidad de inversores detrás, que es la comunidad de inversores de Carmou. Ellos lo que hacen es aportan el capital para comprar este tipo de activos, ¿vale? Indiscutiblemente somos una empresa y somos inversores y queremos tener unas rentabilidades, pero también es verdad que hacemos una labor social. Estamos hablando de edificios que llevan 15 años abandonados. En algunos casos, a nosotros nos han contado desde el ayuntamiento que habían reiteradas denuncias porque se caían tejas desde el edificio por falta de mantenimiento o incluso, lo típico, podría entrar un niño. Entonces, nosotros cogemos un edificio que lleva abandonado 15 años, lo rehabilitamos y lo estamos convirtiendo en nuevas casas para personas que puedan llegar a vivir al pueblo. Al final, ten en cuenta que estamos en un momento en el que no hay viviendas, ¿vale? Que los precios del alquiler y determinados precios han subido mucho por el déficit de vivienda que tenemos. Al final, a modo estatal tampoco se están haciendo viviendas públicas ni nada, y esto es una forma muy rápida y muy dinámica de aportar nuevas viviendas a los propios pueblos, a los propios barrios, a las ciudades. Estamos hablando de la crisis inmobiliaria de 2008, 2009, 2010. Todo ese stock de viviendas viene de ahí, todo ese stock de edificios viene de ese momento. Pero entonces, ¿tanta destrucción hubo en la burbuja inmobiliaria? ¿Tantos edificios se quedaron parados? Sí, la verdad es que se han quedado muchos. Tener en cuenta que esto no es una cosa específica de España. Ha pasado en muchísimos países a la vez, desde Estados Unidos, pasando por muchos países de Europa, incluso España. Al final estamos hablando que ha habido una superproducción de inmuebles, se han hecho más inmuebles, se han construido más inmuebles de los que realmente el mercado podía absorber y estalló. Eso fue el estallido de la burbuja, al final. En este punto aún seguimos con miles de edificios y de inmuebles cerrados y que se han quedado totalmente parados. Tener en cuenta que lo ideal en esto, lo que cualquiera pensaría es que el Estado los coja y los acabe, pero es mucho más complejo. Estamos hablando de inmuebles que son privados, inmuebles que son de bancos, de fondos. Entonces aquí es donde las empresas privadas tenemos que aportar nuestro granito de arena, ¿vale? Y pues acabar los inmuebles. Me resulta muy curioso cómo en un momento dado tú puedes llegar a ver un edificio abandonado y piensas, uy, voy a comprarlo, voy a reformarlo, voy a rehabilitarlo. ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza en ese momento? ¿Cómo se te ocurre la idea y cómo se inicia ese proceso? Esto realmente se me ocurrió porque viendo este tipo de inmuebles, la verdad es que es una cosa que da mucha pena. Ver un edificio que realmente se lo están comiendo los años, una simple gotera puede llegar a derrumbar un edificio entero y al final era un aporte de valor muy lógico. Teníamos un problema y no hay nadie que lo estuviera solucionando. Nosotros lo que hacemos es pasar a otro nivel y resolver una problemática, que estamos hablando de edificios que llevan 15 años cerrados. Entonces, yo lo vi muy claro. Cerrados y en ruinas, porque están cada vez peor. Realmente eran inmuebles que en algún momento incluso algunos han llegado a estar acabados, pero después de tantos años de estar vandalizados, de estar ocupados, están totalmente deteriorados. Al final realmente lo que vimos es una problemática y hemos aportado una solución. Cuando haces esto realmente, al final el mercado, por decirlo de algún modo, ¿vale? Es el que te premia, ¿vale? Dándote una rentabilidad. Al final devolvemos algo a la sociedad que llevaba 15 años. Pero me refiero, Tony, a cómo es el momento en el que te decides hacer la primera compra. ¿Buscas una oportunidad porque ya tenías claro que querías hacer eso o te la encuentras en la cara y entonces dices, voy a meterme? Yo la primera vez que se me ocurrió esto lo tenía muy claro, pero siempre llega el momento que lo quieres compartir, quieres confirmar tu idea con más personas. Al final, cuando tú cuentas esto, estás loco, literalmente. Tu pareja te dice que estás loco, que si nadie lo ha hecho en 15 años es que no se puede hacer, se lo cuentas a un amigo y te dice que estás loco, entonces es bastante complejo, pero es verdad que al final aquí mandan los números. Tenemos un Excel, sabemos los costes, sabemos las ventas y es verdad que yo vengo del sector inmobiliario, entonces no era la primera vez que lo iba a hacer. Es verdad que es muy diferente y es algo a gran escala y al final nos hemos aprovechado de eso. Básicamente casi no tenemos competencia en el mercado y sobre todo el tipo de inmuebles que hacemos y el aporte de valor nadie más lo está haciendo en estos momentos en el mercado. Entonces tú le cuentas a tu entorno que vas a hacer esto, te dicen que estás loco, pero al final lo haces, quiere decir que ha habido gente que se ha ido sumando al proyecto. ¿Cómo es ese momento en el que la gente se va sumando al proyecto? Sí, hay determinado perfil de personas que ya tienen determinados conocimientos, por decirlo, de gente que ya ha hecho operaciones, en este caso la inmensa mayoría de inversores
que han entrado en nuestra comunidad y que forman parte de ellas son inversores que han hecho flipping house, que han comprado para alquilar y ya tienen una cierta experiencia. Una persona que ya está dentro del mercado y ya sabe los números y lo que es posible y más o menos lo que no es posible, no es complicado que cuando le enseñas números, cuando le aportas información sobre el inmueble y sobre las ganancias, lo entiendan muy rápidamente. Entonces no fue complicado. Al final, una vez que presentamos el proyecto, se fue incorporando gente muy rápidamente y gente que no es que creyera en el proyecto o confiara, gente que sabía que lo que estábamos contando era lógico y viable. Al final estamos hablando de economía de escala. Llegamos con nuestra comunidad, llegamos a un ticket, a unos inmuebles que la persona normal, ¿vale?, que el inversor de a pie nunca va a llegar. Cuando hablas de estos apoyos, de estos inversores, yo me imagino pues, que te estás rodeando del típico inversor tiburón de traje corbata con su Lamborghini. ¿Hablamos de este tipo de perfil? No, Javier, son personas normales y corrientes. Tenemos desde empleados que son policías, tenemos alguna persona que es enfermera, tenemos gente que trabaja en fábricas normales y corrientes. Al final los medios nos han vendido que el inversor inmobiliario es un especulador y que gana dinero con bienes de primera necesidad. Entonces yo siempre tengo una reflexión, es el panadero de la esquina de mi casa que vende pan y es un bien de primera necesidad, está especulando con él porque le gana un 20, un 30, un 50%, al final no es real, está poniendo un producto y la gente se lo compra porque hay una necesidad. Mira, si esta necesidad no existiese, la panadería la acabarían cerrando, indiscutiblemente. Al final, un inversor inmobiliario, que no un especulador es quien en la burbuja ha pasado, compraba un chalet en planos y lo vendía 4 meses después porque el precio había subido, así acabamos, ¿vale? Pero cuando un inversor inmobiliario invierte, está invirtiendo, al final le está aportando valor. Y en nuestro caso, le estamos aportando valor a un inmueble, vuelvo a repetir, y lo he dicho muchas veces, que lleva cerrado 15 años, que se está cayendo. Me parece muy interesante porque además cualquier persona, yo por ejemplo, que dices, bueno, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Compro una vivienda, la reformo, compro para alquilar? Me está resultando curioso, me está resultando interesante y si además dices que son gente de todo tipo, pues hasta yo podría entrar, ¿no? Pues mira, Javier, casualmente hoy tenemos una comida con miembros de la comunidad, con inversores, en el último edificio que hemos acabado. Si quieres, te vienes y les conoces, te cuentan sus historias de primera mano y luego comeremos juntos y puedes acabar de conocerles a todos. Pues oye, te lo agradezco un montón, me parece una idea fantástica y pues nos vemos luego. Bueno, pues he quedado con Toni aquí en este edificio, que es uno de los que él comenta que ha comprado en ruinas y que ha reformado. De hecho, están terminándolo, aquí se ve que siguen trabajando en el edificio y menudas vistas tienen aquí. Me parece impresionante lo que tiene que verse desde esa terraza que estoy deseando ver. Bueno, pues veo bastantes coches, me imagino que la gente ya ha llegado, yo la verdad es que he llegado un poquito tarde y tengo muchas ganas de conocer a los inversores, a ver lo que nos cuenta Toni de este tipo de enfoque en cuanto a la inversión inmobiliaria. Vamos allá. Bueno, pues la verdad es que me ha impresionado muchísimo todo lo que están haciendo tanto en el edificio como en el grupo de inversores. Y nada, me voy ahora a comer con ellos porque tengo muchísimas ganas de seguir sabiendo más cosas de todo esto que están haciendo con el Flipping Building. A lo largo de este documental me he ido encontrando con gente muy diversa que tienen en común algo muy importante y es crear entre todos algo que además de aportarles una rentabilidad económica, esté generando un cambio social y un cambio en las personas. Y ahora de repente, ¡pum!, magia, me encuentro viviendo desde dentro toda esta comunidad, todo este grupo de gente y voy a poder aprender qué es y cómo viven este proyecto grupal de inversión inmobiliaria. Esto del Flipping Building no solo mejora sobre el papel lo que ha venido siendo el Flipping House, sino que además es una revolución bastante importante hoy en día en la inversión inmobiliaria. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la motivación que tienen los inversores para unirse a esta revolución? Vamos a preguntarles.
Hoy en día todos estamos con el tema de ayudar a reciclar, ¿no? En este momento, y pensamos en cosas concretas de muebles o otro tipo de cosas, pero cuando nos vamos a realmente a una inversión como es un edificio, por ejemplo, y un edificio o un piso, me parece que es complementar con toda esta onda que ahora queremos tener de reciclar y de aportar algo en el medio ambiente también. Es como que de esa manera pequeños inversores pueden sumar fuerza y poder llevar adelante un proyecto más grande y que aporta mucho más a un pueblo, a una ciudad. Hay una cantidad de edificios grande que se ha quedado vacío, están deteriorados, y en lugar de invertir el Estado o entidades privadas para construir nuevos edificios, que es un coste mucho mayor, es una manera rápida y fácil de poder disponer de nueva vivienda para aumentar el parque de viviendas, sea para alquiler o sea para compraventa. Eso ayudará a moderar precios y hacerlo más accesible. Realmente el hecho de que inversores privados nos unamos para hacer este tipo de inversiones facilita esta nueva visión de negocio, que no solamente es un negocio particular para las personas, sino que además es un bien para toda la sociedad. Se están generando puestos de trabajo, se están pagando impuestos, se está moviendo la economía con algo que al final es parte de esto que llamamos ahora de economía circular, de poder dar una segunda vida, nuevas oportunidades y mover tanto activos como dinero, generar nuevas oportunidades en base a algo que ya existe. Después de lo que he visto y vivido y aprendido durante estos días, lo que tengo muy claro es la gran capacidad de adaptación que tenemos el ser humano. Y lo más fascinante es que hemos sido capaces de transformar aquellos cadáveres de la burbuja inmobiliaria, aquellos monstruos de edificios que se quedaron parados y abandonados, en inversiones que hoy no solo son rentables, sino que también son sostenibles y hacen de la vecindad, del entorno y de la gente de esas ciudades un sitio mejor y más feliz.